médica, que están englobadas en dos. Una que son las uncinarias, que es la parte un poquito más larga, y quiero que presten atención a todo el método evolutivo, porque parte de lo que es el método evolutivo, el ciclo evolutivo, es parecido al Strongyloides estercolaris. Por eso hemos tratado de agruparlo en estas dos clases para que ustedes entiendan, ¿correcto? Entonces vamos a empezar con este tipo de parásitos. Un poco de historia, porque la Ancilostomidae es una familia un poco grande, pero que tiene sus características especiales, a diferencia de otros tipos de parásitos que ahora se ven en esta parte de los nemátodos. Se estudió, por supuesto, este tipo de parásitos ya se conocían desde hace muchos años. En los papiros egipcios se nombraba ya como parte de la consecuencia que producía estos tipos de parásitos. Actualmente, pues, está un poco controlado la infección. Muchos son portadores de este tipo de parásitos y no se dan cuenta, sobre todo aquellos que viajan a la selva, a las zonas selváticas o quedan vacacionando un tiempo por allá. Y no, y lógicamente hacen sus paseos, a veces incluso descalzos, y ahí es por eso que se contaminan con este tipo de parásitos o por el tipo de faena agrícola que hagan los pacientes que se están por esa zona, ¿no? Aquellos que son los arrozales, los que se dedican a la coca también, al café, etcétera, se contaminan fácilmente, sobre todo porque utilizan los famosos yanques, que son ¿no? Los zapatos que son, ¿no? Para las faenas agrícolas, que generalmente les favorece. No utilizan bota, pues, ¿no? Como podría pensarse, ¿no? Entonces, ya en esa época, en los papiros egipcios se nombraba la consecuencia que producía este tipo de parásito, era una anemia muy intensa que producía muerte en el paciente, ¿no? No se veía la hemorragia, no se veía que el paciente vomitaba sangre, ni defecaba sangre, no se veía eso, pero se veía paciente muy pálido, deteriorado, cansado, y finalmente morían, ¿no? Y se daban cuenta, pues, de que estaban todos pálidos, ¿no? Entonces ya había una anemia intensa. Pero ya en el siglo X, el científico Avicena demostró que estos tipos de parásitos eran unos parásitos que se prendían en la mucosa intestinal y que estaban permanentemente succionando la sangre. Entonces, y lógicamente esto lo vio en las autopsias de estos pacientes y se veía gran cantidad de parásitos que se movían, incluyendo cuando había fallecido el paciente, ¿no? Entonces se veía que querían succionar sangre, ¿no? Y apareados generalmente con el macho, ¿no? Y lo relacionado con esta dolencia. Estamos hablando ya en el siglo X, imagínese usted cuánto tiempo ha pasado. Ya en el año 1838, Dubini consiguió en la autopsia a estos pacientes y los estudió. Y les dio el nombre de Ancylostoma duodenale porque tenían una característica especial. Ellos estaban efectivamente prendidos a nivel del duodeno, ya se denominaba duodeno, la zona más o menos donde se localizaba el parásito, y succionaban la sangre, pero ellos eran difíciles de sacarlos de las mucosas, ¿no? Entonces, se puso a estudiar y se dio cuenta de que en la cabeza tenía una boca que contenía ganchos, unos ganchos que lo prendían ¿cómo se llama? A la mucosa y tenían una peculiar curvatura, como dice anterior, en la que le permitía no solamente succionar sangre y alimentarse, porque se alimentaba la hembra, pero a la vez copulaba para poder fecundar los huevos. Entonces, era una característica especial, ¿no? Que vamos a nombrar después. ¿Por qué? Porque la boca se va a encontrar, a diferencia de otros parásitos, en la región dorsal, para permitir la cópula con el macho, ¿no? Entonces, permanentemente estaban succionando sangre. Ya Arthur Loos, el famoso Arthur Loos, ya en el siglo XX, se infectó accidentalmente en Egipto y determinó el ciclo evolutivo. En América ya fue otra historia. Stilis descubrió otros vermes diferentes, parecidos en cuanto a la sintomatología, pero diferentes en lo que era la cápsula bucal. Eran más delgados, más pequeñitos, más delicados, ¿no? No permanecían viables en las autopsias, ¿no? Y a la hora que los examinó, vio que no tenían esos famosos dientes que poseía el ancilostoma, ¿no? Dientes o ganchos o, ¿no? Algo que le ayudara en la cápsula bucal prenderse, no lo tenía. Entonces tenían como si fueran unos cuchillos ahí en lo que era la cápsula bucal y lo denominó Necator americanus.
El Necator, por lo tanto, que significa matador, ¿no? Por eso lo nombró, y la localización por americanos tomó el nombre de Necator americano. Al final se detectó que era un error, ¿no? Que no era oriundo de América, sino se descubrió que finalmente era oriundo del África, ¿no? Que por el transporte y lo que es la parte ¿no? Lo que es las personas que van caminando, ¿no? Conquistando lugares, pues contaminaron a la parte de América. Muy bien, ese tipo de parásitos pertenecen entonces, por lo tanto, a un grupo que se llama Strongyloidea, por poseer una cápsula bucal entonces bien desarrollada, como lo hemos visto. Y otra de las características que tiene este tipo de parásitos es que el macho presenta una extensión de la cutícula que no es otra cosa que la bolsa copulatriz. Es una bolsa copulatriz que sirve para agarrar a la hembra en la región de la vulva para fecundar, ¿no? Características especiales en cada uno de ellos, tanto en el ancilostoma como en el cato, lo vamos a ver. Pertenecen entonces a la familia Ancilostomidae por poseer dientes o placas cortantes, ¿no? Lo que es el género Ancilostoma, sus dientes, y los géneros Necator, sus placas cortantes, ¿no? Que son diferentes, que ahora lo vamos a ver en forma esquemática para que ustedes vean la diferenciación de ambos. Ahora, si ustedes me preguntan, y a la hora que lo vemos al parásito, ¿lo podemos detectar? Pues no. Tendríamos que ponerle a un microscopio, ver la cápsula, entonces no lo vamos a poder diferenciar, ¿no? Así a simple vista, ¿ok? Muy bien. Entonces estamos hablando de dos tipos de géneros, el género Ancylostoma y el género Necator. Peculiarmente, el género Ancylostoma son parásitos de animales carnívoros y generalmente los Necator son parásitos de animales herbívoros, pero como el hombre es omnívoro, come carne, come vegetales, pues se contamina fácilmente, ¿no? Entonces tenemos ahí la peculiaridad. Especies que Ancylostoma, el duodenale, el brasiliense, el canino, en el caso del Ancylostoma, y tres especies diferentes en la cual hay una pequeña diferenciación microscópica que no tiene mayor importancia. Lo más importante es que son parásitos que contaminan al hombre, ¿correcto? Muy bien. Entonces, hablemos entonces del ancilostoma. Vamos a hablar en forma paralela, tanto del ancilostoma como el necato. La hembra es un poquito grande, de 9 a 15 milímetros, como en todos los parásitos, ¿no? Las hembras siempre son más grandes, de 9 a 15 milímetros de largo y 0,6 milímetros de ancho. Entonces estamos hablando de un verme o de un parásito un poquito grueso, ¿no? Por eso que le llaman de mango grueso, de mango amplio, bastón de mango amplio, que dice ahí, ¿no? El macho de 7 a 10 milímetros de largo con 0,45 milímetros de ancho. El verme es robusto, a diferencia del necator americano. En la parte anterior es recta, ligeramente encorvado, como un bastón de mango ancho, como si fuera un bastón, ¿no? ¿Por qué tiene esa peculiaridad? Porque esa parte anterior va a estar pegada a la mucosa y le tiene que dar facilidades para poder succionar la sangre. Entonces, por eso que es encurvado. Y lo que es el mango ancho al final, pues sirve para que la parte ventral no tenga, ¿no?, la vulva para que pueda copular con el macho. Entonces, el macho, a diferencia de la hembra, está encorvado simultáneamente en las ambas extremidades. Ahorita lo vamos a ver. Y la cápsula bucal amplia con dos pares de dientes, orientado en región dorsal, se preguntó de examen, vulva región ventral, entre el tercio posterior, y la bolsa copularis, en este caso, en el tipo del ancilostoma, es de aspecto lateral, como si fueran manos de dedos truncados, ¿no? A diferencia del necato, que lo vamos a ver de manos extendidas. Ahorita lo vamos a ver también. Entonces, una gran diferencia entre el macho y el hembra. El macho más delicado, curvaturas en los dos extremos, y lo que es la hembra más gruesa, como si fuera un bastón, ¿no?, de mango ancho. La boca, que posee dos pares de dientes en la región dorsal, y lo que es la vulva en la región ventral en el tercio posterior. El necato, más delicado, más pequeño, como ustedes ven, la hembra mide de 9 a 11 milímetros de largo por 0,35, más pequeñito, y el macho de 5 a 89 de largo, ¿no?, con 0,30 milímetros de ancho. La curvatura dorsal de la parte anterior más aguda, más grande, también ven. Si ustedes se dan cuenta, es un poquito más delicado, y aquí está, miren, esta curvatura, y las curvaturas propias del macho, ¿no?, que son más pequeñitas, miren. ¿Ya? Acá están sus famosas placas cortantes, ¿no? Acá está, ven, una placa, dos placas, tres placas, cuatro placas cortantes, ¿no?, del necator americano.
El Necator tiene una cápsula local entre dos placas cortantes que son transparentes e incoloras y la vulva en región anterior. El Necator, míreme, en diferentes formas. Esto tenemos láminas, si lo vamos a ver, por si acaso en el laboratorio. ¿Correcto? Muy bien. La bolsa copulatriz alargada, como si fueran manos con dedos extendidos o guantes de boxeo. Ahí está, mírenme. Este es la bolsa copulatriz del macho. A diferencia del ancilostoma, es como si estuvieran cortados. Ahorita vamos a hacer un esquema también de eso. Copula y va a dar lugar a un huevo no segmentado, a un huevo en la que la parte exterior es una cápsula muy fina, pero sin embargo muy protectora para que este huevito se desarrolle si el medio es adecuado, ¿no? Lógicamente copulan, botan huevos, y si el medio es adecuado y es tropical y tiene bastante calor y humedad, pues va a seguir su proliferación. Muy bien, acá está la parte esquemática. El anzuelo longitudinal con sus dientes, el Necator americano con sus placas cortantes, ¿no? Un esquema. Y si consideramos acá la bolsa copulatriz del ancilostoma, ¿ve? Están más pequeñas, como si fueran dedos truncos, ¿no? A diferencia de la bolsa copulatriz del macho, en este caso más extendidos, es la diferencia que tienen entre los dos. Y los huevos, en el caso de los ancilostoma, salen en estadios todavía menos avanzados, ¿no? Con 4 blastrómeros. A diferencia del Necator americano, bueno, salen con, ¿no? Ya más avanzados, pero eso no lo vamos a poder diferenciar, pues es difícil diferenciar y por eso lo nombramos uncinarias, ¿no? Porque no vamos a decir si es que es del Necator o si es el ancilostoma, salvo que tengamos que hacer una biopsia, ¿no? Y ahí sí la cosa es diferente. Muy bien, copulan, forman sus huevillos y estos huevillos miden de 60 a 40 milímetros. Ovalado, una cáscara fina, transparente al microscopio. Refleja por el tipo de sustancia que le colocamos, que es el ugol, y como usted ya se ha dado cuenta, el ugol le hace un color medio azul o medio verdoso a la hora que ahorita lo vamos a ver. Cuando son heces normales, que comúnmente son heces normales, salen con 2 blastómeros, y ya cuando hay diarrea salen con 4 blastómeros. La temperatura generalmente que les favorece es 23 a 30 grados, o sea, zonas tropicales, ¿no? Y a las 18 horas comienza la multiplicación en su interior con 8 células y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo del grado de tolerancia que tengan al calor, a la humedad, se va convirtiendo en mórula, en gástrula y finalmente va a formarse un embrión. A la hora que ustedes ven en el laboratorio, van a ver algunos en las diferentes formas del tipo del huevo, ¿no? En su evolución, ¿no? Entonces vamos a tener que... Ahora, en la silostoma hay un menor tamaño con respecto al necato, ¿no? Hay alguna pequeña diferencia. Realmente yo no le noto mucho, sobre todo al microscopio común y corriente. Muy bien, ya tenemos al huevito, está a una temperatura adecuada, ya el embrión se desarrolló, ¿no? A las 18 a las 24 horas, ahí está el huevito. Entonces ya tenemos acá una capa fina en la parte externa. Acá hay otra capita también que lo cubre en la parte interna para que este contenido interno se vaya desarrollando. Pero hay otra de las cosas importantes, y siempre le digo a los alumnos, hay que diferenciar a los huevos, porque ahora ustedes van a hacer la diferenciación de los huevos, porque el tratamiento, aunque parezca mentira y en el nombre comercial está, no, todos albendazol, mebendazol, pero es mentira. Hay tipos de parásitos que no cubren esos tipos de antiparasitarios y hay que estar bien seguro de qué huevo es, ¿no? Podríamos decir, está parasitado, ya déle albendazol, pero no es así. Entonces, ustedes tienen que saber diferenciar. El paciente viene al serum y usted tiene su microscopio, ustedes son ahí, son técnicos, enfermeros, de todos son ahí, ¿no? Entonces, hay que hacerle el estudio, sobre todo si van a ir a una zona tropical, ¿no? Por ejemplo, este clase de huevo, que es el enteroide merculares, que yo me imagino que ya le hizo el doctor, creo que Saldarriaga. Acá está, mira, el embrión, es diferente, es medio lanceolado, ¿no? Adelgazado, ¿no? Diferente en el test de Graham, que habitualmente lo hacemos. Este otro es otro huevo mamelonado, ¿no? Que tiene el ascarilumbricoide, y este es el infértil. No, perdón, el fértil, porque el infértil ya es otra forma más alargada y este es la tenia, ¿no? La tenia que es redondeada con todos sus escoles en su interior, son diferentes.
¿no? El huevo del Microhelium dentricum, que no es tan frecuente, ¿no? Pero lo que yo quiero es que recalquen que este tipo de parásitos es un parásito diferente, tiene una transparencia acá, miren, ve, diferente, ¿no? Una transparencia. Entonces, ya estamos con el huevito, ya se está multiplicando, pasaron las 24 horas y entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Muy bien, lo dejamos ahí por el momento. Estos tipos de parásitos adultos, como hemos visto, viven en el duodeno, posterior a la ampolla de váter o abertura del conducto biliar al intestino. En infecciones intensas se puede encontrar también en el yeyuno y se encuentran pegados a las mucosas y apareados. Esa es la típica de las uncinarias. El acto de alimentación consiste en la succión de la sangre. Ellos obtienen el oxígeno y elementos del plasma para sus energías y sobre todo para su alimentación, ¿no? Entonces, por eso que ellos cuando ellos no obtienen el oxígeno, mueren. Entonces, ellos tienen que tener cuidado en ese sentido. Si nosotros lo vemos al microscopio, ejemplo, adultos, si los toman moviéndose, están moviendo, pero lo han tomado una fotografía, y son generalmente longevos. Por eso que el paciente es portador del ancilostoma, pero o de las uncinarias, para que ustedes lo conozcan más, pero sin embargo puede haberse contaminado hace muchos años. Realmente viven de 2 a 10 años, ¿no? Más o menos lo que habla la literatura cuando nosotros hacemos el estudio de pacientes que han hecho el seguimiento, dice que más o menos se reduce a los 9 años. Todavía podemos capturar, ¿no? Huevos de estos ancilostomas si es que el paciente no se ha tratado, qué sé yo, ¿no? Y hay que también considerar de que cada parásito produce, por ejemplo, el Decatur, cuando ya están en oviproducción, cuando ya maduraron, de 6.000 a 11.000 huevos por día. O sea, imagínense usted. Lógicamente no todos son viables por muchos factores, pero imagínense ustedes. Y el ancilostoma de 15.000 a 20.000 huevos. O sea que saquen su cuenta ustedes cuántos huevos produce cada tipo de parásito. Muy bien, ya tenemos al huevo, tenemos el estado larvario y pasaron las 24 horas y ¿qué sucede? Muy bien, sale la larvita, rompe el cascarón que tiene del huevo, sale la larvita y así como sale, es una larva que mide aproximadamente 250 micras de ancho, 15 a 20, a un aumento de 400 a 450 de diámetro, ¿no? Se le ve claramente, ustedes lo van a ver en el laboratorio, a la larva. Tienen que hacer la diferenciación de dos cosas importantes acá cuando hacen un estudio de coprobiológico. En este caso, no se vayan a confundir con los restos. Las heces en general son desechos del organismo, por lo tanto van a encontrar de todo. Van a encontrar, no solamente como les dije a sus compañeros, van a encontrar también almidones, van a encontrar calcio, van a encontrar filamentos o fibras, ¿no? Si come el paciente fibras. Entonces no lo van a confundir con una fibra, porque es parecido a una fibra, ¿no? Pero la diferencia de uno con otro, ahora lo vamos a ver, es que uno tiene pues contenido y el contenido es claro, se ve clarísimo el contenido. Entonces no lo vayan a confundir. Ese siempre pregunta de examen, ¿ah? Eso siempre lo agarran a los alumnos. Bueno, una de las características que tiene esta larva y por la cual le llaman rhabditoide es porque este tipo de estructura que tienen estas larvas tiene una estructura parecida a los nemátodos rabias de los anfibios, ¿no? Entonces, por esa característica especial, entonces ahí se les ha nombrado como larva rhabditoide o también le llaman rhabdiditoide, también van a encontrarlo en los libros, o en los libros, en las literaturas, así que cualquiera es válido. Como está, se alimenta de un material orgánico, crece el doble del tamaño conforme va pasando el tiempo y si no es adverso el tiempo, y van agarrando mayor movilidad de acuerdo como vaya pasando también el tiempo. Entonces, es una larva bastante móvil y sobre todo tiene características especiales en su contenido, en su parte interna, que ahora lo vamos a ver. Ahí está un esquema de la larva. El extremo anterior es romo, como ustedes ven acá. O sea, no es puntiagudo, es romo. ¿Dónde está mi esto? Acá está. Romo, ¿no? Acá está una cápsula bucal corta, pequeña, ¿no? Se dice que mide más o menos 6 a 8 micras, que va a llevar al esófago. El esófago, donde hay un cuerpo, hay un istmo y un bulbo, tiene una característica especial. Cuerpo, istmo y bulbo. Esta característica es lo que lo hace especial
que lo relacionan con el género Rhabdias, ¿no? Del género Rhabdia de los anfibios, ¿no? De los parásitos de los anfibios. Finalmente, esta va a estar seguida de un intestino que va a desembocar finalmente en el ano, en forma puntiagudo, en el extremo posterior. Así como ustedes lo ven, así lo van a ver en el laboratorio, por si acaso, ¿no? Un esquema. Ahorita lo vamos a ver en forma ya en las heces, ¿no? Pero lo que quiero que remarquen es bien y que ahorita mismo se tomen una fotografía en su cerebro, que esta es la característica especial del género Rhabdias, de los anfibios, sí, pero le llamamos raditiforme de las uncinarias. Otra de las cosas importantes es de que tiene una cobertura gruesa que le va a permitir sobrevivir en el medio extremo que puedan tener, ¿no? Cuando no hay mucho calor, muy poca humedad. Entonces ellos se van a tratar de querer salvar, a como dé lugar. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Para poder salvarse, ¿no? No morir, ¿no? Entonces, ya esta forma larvaria, raditiforme, lo vamos a ver también en el estronquiloide. Por eso que le digo que tomen una fotografía mental para que ustedes después ya vamos a hablar solamente de la larva rabitoide y ustedes van a saber qué característica tiene. Muy bien, sigamos entonces. Ahí está la larva raditoide, ¿no? Miren, ve, este es en una fotografía es en heces. Ya el otro era esquemático, pero acá está en heces, acá está su boquita corta. Y acá si ustedes ven en el contenido, y eso tienen que fijarse bien a la hora que vean la lámina, el contenido de la larva, ¿no? ¿Ve? Ahí está. ¿Ve? ¿Se acuerda que habíamos hablado del famoso cuerpo, istmo, bulbo? Acá lo van a tener. Cuerpo, istmo y bulbo. Ahí está, hasta acá. Después de acá ya viene el intestino. ¿Ok? Cuerpo, istmo y bulbo. Muy bien, entonces así lo van a ver en el microscopio. Otra forma de ver en el microscopio, bueno, lo van a ver alargadito nomás, qué bonito sería. Acá está la boca, mire, ve. ¿Ve? Cuerpo, istmo y bulbo. Y ahí recién viene el intestino. Y finalmente termina en el ano. Mire, ve, acá tenemos hasta mire, ve, lo que hemos visto en el laboratorio, ¿no? ¿Qué hemos visto en el laboratorio? Hemos visto la Entamoeba coli. Ahí está, miren, varias Entamoeba coli hay acá, que son saprofitos, ¿no? Que viven con nosotros, con sus 8 núcleos. Qué bonito está esto. Listo, sigamos. Ahí está otra forma, la raditoide de cola en punta, igualito, mira acá, ve, acá se ve clarito su boca, ¿no? O su cápsula bucal, su cuerpo mismo, istmo y bulbo, y finalmente su intestino. Listo, ya está, ya lo memorizaron. Muy bien. Ha pasado 48 horas, esta larvita agarró gran movilidad y comienza a desprenderse de su primera cutícula. La cutícula esa gruesa que la protegía, pues ya, pues, que tiene que crecer, rompe, crece y se desarrolla una nueva cutícula. ¿Correcto? En este caso, en la primera muda, porque hay como 5 mudas, en la primera muda la cápsula bucal es tubular, se hace más prominente. El esófago continúa radiforme, aunque conforme pasa el tiempo va perdiendo esa configuración, pero igual sigue radiforme, o sea, todavía sigue larva radiforme. Entonces, vamos a tener que considerar solamente que la cápsula bucal es la que comienza a desarrollarse un poquito más y se cubre de otra esto, ¿no? Ya creció, agarra más tamaño, entonces ya no es tan chiquito. Entonces, este segundo estado lavario, la diferencia más importante con lo anterior es que la longitud se hace más grande, o sea, más grandes sus células poligonales en cuanto a lo que es el intestino, ya va presentando las células poligonales con un núcleo claramente visible más prominente, y la larva mide más o menos 425 micras de largo hasta 0.5 y 25 micras de ancho. Adquiere mayor movilidad, se hace más viable y finalmente, ¿no? Se protege mejor. Entonces ya estamos con una larva más desarrollada, ¿no? Más desarrollada. Comienza a comer, le gusta proveerse de alimentos, de comida. Ahí comienza a ver todo el material orgánico que pueda coger, porque de eso va a depender su vida, ¿no? Entonces, eso se va a proteger. Muy bien. Pasa una semana, pues ya se alimentó, se ha provisto de alimento, como tiene boca, tiene hino, tiene todo, ahí tiene intestino, todo se va desarrollando y comienza a almacenar todos sus productos que le van a servir para esta larva, a esta larvita. A esta larva, después de una semana, ya se torna infecciosa. Esta segunda muda en la que ocurre en esta larvita va a comenzar a disminuir de tamaño. Disminuye de tamaño, se pone de una capa protectora bien fuerte,
La cola se hace corta, la cápsula bucal se hace insignificante porque ya no le va a servir la boca, ya no va a comer. El esófago, el diámetro uniforme, ya excepto en la unión al intestino que muestra una ligera dilatación, que podríamos considerarlo como bulbo. El intestino se permanece igual, pero la diferencia es que también adquiere mayor movilidad. Esta larvita, llamada larva infecciosa, va a tener otra característica, otra con contexto ya. Acuérdense, disminuye de tamaño, capa productora, cola corta, cápsula bucal insignificante, porque ya no se va a proveer de alimentos. Ahí está, esta es la larva, más delgadita, ya la cápsula bucal se hace insignificante, miren cómo está, ¿no? El esófago se hace casi cilíndrico, ya ni siquiera se ve también el esófago, ¿no? Por acá este es el bulbo, que decimos que es un pseudobulbo, y finalmente el intestino que sigue igual, ¿no? Porque tiene que seguir con sus reservas, ¿correcto? Y se vuelve, pero más móvil. La hendidura, pues la cola hendidura bifurcada en la parte final, ¿no? Bifurcada, acá está en dos formas. Entonces la larva ya, como hemos dicho, se vuelve infecciosa. Aquí ya no tiene boca, no se va a procurar alimentos. Esa larvita va a depender de todo lo que hizo en esa semana, depende de sus reservas de energía. Uno de los componentes es el glicógeno que trata de coger del ambiente, ¿no? Lógicamente acaban sus reservas y se va a morir si no encuentra un huésped. Entonces, su longevidad va a depender de la economía de sus recursos. Entonces, si no, como dice, pan para mayo, ¿no? Al final termina dependiendo de lo que hizo la larva ratidiforme. Aquí, como está, esta larvita se llama larva filariforme. Ya perdió el esófago que habíamos visto, ya no tiene esas características, por lo tanto, en esta casa, en ese lado ya no se llama larva rhabditoide, sino larva filariforme por la estructura, por la forma, por la movilidad. Tienen ciertas características, geotropismo negativo, porque como son parásitos que les gusta vivir en el ambiente, en la humedad, el calor, entonces si es que el ambiente les es adverso, no es húmedo, ¿no? ¿No? Entonces se van a las superficies más altas, el árbol más alto, ahí lo vas a encontrar. Entonces tienen tendencia a colocarse en las superficies más altas. La luz directa, el calor, no afecta su conducta siempre que haya humedad, por si acaso. O sea, si hay humedad y calorcito, ese es su hábitat para estas larvitas filariformes. Pero diferentemente, si hay desecación, uy, no, ahí sí mueren Entonces tratan de buscar el agua. Dice que se pueden introducir. ¿Cómo serán de móviles estos parásitos? Dice que al subsuelo hasta 1 metro se ha encontrado larvas filariformes. Entonces, para tratar de proteger y conseguir humedad cuando el ambiente no le es favorable. Tienen otra característica que es el entimiotropismo, tendencia a la larva a adherirse a cualquier objeto que la toque, ¿no? Tratando de buscar un huésped. Pero otra de las características, de repente hasta más importante, es el timiotropismo positivo. Este entimiotropismo positivo es que cuando, lógicamente, el entimiotropismo coge al objeto por ahí más rápido, pero si es caliente, ¿no? Entonces, con mucha más razón. Entonces, de ahí la atracción por la piel húmeda o la piel humana, ¿no? Entonces, se va a prender por ahí y por ahí se va a meter por la piel. Esta larva filariforme, por eso se le llama infectante, porque ellos tratan de buscar un huésped, pues, ¿no? Para poder desarrollarse. Entonces, por lo tanto, el que anda descalzo, el que está, ¿no? En la superficie, sobre todo en el barro, donde están las zonas, ¿no? Epidémicas de este parásito, pues lógicamente se va a meter el parásito. Ustedes ni cuenta se van a dar, pero van a pensar que es un zancudo. La longevidad del periodo infeccioso varía según el ambiente exterior, por lo tanto, no de la humedad, del calor y de las calorías que ha conseguido durante su época de radiforme, la larva radiforme. Los terrenos arenosos ofrecen mejores oportunidades. ¿Por qué? Porque esos no pueden penetrar hasta la parte interna. Y las lluvias fuertes y el desmonte efectivamente los mata porque no pueden introducirse, pues el monte con piedras y veto a saber. ¿Cuál es la diferencia de las larvas filariformes? Ahí están las estructuras, los tamaños, el extremo anterior, plano, en el caso de lo que es el duodenal, la cabeza redondeada, en el caso del americano. La abertura es amplia, en el caso del americano es angosta. La longitud de la cola, ¿no? Medida desde el ano es de 81 micras y
y en el caso del americano 61, el tamaño del esófago es más largo, del otro más angosto, la cavidad en el centro del bulbo es más pequeña, es más grande. Primero genital está colocado posterior al medio del intestino y tienden a estar en la mitad anterior en el necator. Y la unión del esófago con el intestino es un efítero, un músculo que une ambos, tanto, ¿no? Es angosto y grueso, pero permanece viable esa zona, ¿no? Y el otro es ancho y fino, delgadito. ¿Cómo no va a alimentarse? No interesa. Una de las características importantes de esto, de ambos, tanto del ancilostoma duodenale como del cistoma americanos, es tratar de permanecer viable. Ellos quieren encontrar un huésped inmediatamente. Entonces, por lo tanto, ese huésped tiene que estar, ¿cómo se llama? Provisto, ¿no? Ahí en las zonas endémicas, en las zonas donde hay arrozales, ¿no? Los arrozales, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, es bastante humedad, ¿no? Y el que trabaja ahí, trabaja prácticamente descalzo con su yanque, ¿no? Ese es su trabajo, ¿no? Y después ya se pone zapatos. Qué curioso, ¿no? Cuando deberían colocarse botas, esas cosas, ¿no? Parte de la bioseguridad y de la salud ocupacional, que hoy mismo en el Perú estamos, creo que al 5%. Muy bien. Hecho todo el recuento de lo que estamos viendo, ¿qué es lo que pasa con esta larva filariforme o larva infectante? Entonces va a comenzar a buscar una piel calientita, pues. Entonces ingresa por la piel y al toque agarra dos sistemas, tanto puede ser el linfático como la corriente sanguínea. Ambos son iguales, ¿no? Y si coge el linfático con mucha más rapidez, van a los ganglios, al conducto torácico. Este conducto torácico se va al pulmón, al corazón y después al pulmón, ¿no? Que es la característica, ustedes saben perfectamente. Esto se va a los alvéolos, a los bronquios, y lógicamente ahí comienza a haber una irritación. Va a tener tos, ahí hay bastantes larvitas en los bronquios y comienza a tener tos, ¿no? Una tos media misteriosa. Y esta tos va a provocar, generalmente a las días o a la semana de haber recorrido todo eso, el paciente va a toser, ¿no? Va a toser y tose y se va a tragar el alimento. Se traga el alimento, en este caso los parásitos, la larva infectante, va al esófago y si la barrera, pues sobre todo pacientes que están con alteraciones gástricas o que tienen bajo contenido de pH, ¿no? ¿No? Entonces ahí, esos que utilizan esomeprazol, omeprazol y todo lo demás, pues lógicamente pasa como Pedro en su casa y se va al intestino. ¿A dónde? Al duodeno. Ahí va a ocurrir en el duodeno la tercera muda. Ahí se desarrolla ya las cápsulas bucal provisional, el primodio genital se desarrolla, ¿no? Y lógicamente se localiza, esperando que se desarrolle y madure más, ¿no? A la semana de haber estado asentados ahí en el intestino duodeno, inmediatamente comienza ya a formarse la cuarta muda, más o menos al séptimo día, ¿no? Que es la segunda semana Entonces, este verme ya comienza a agarrar su adultez para ya producir huevos a la tercera, cuarta semana. ¿Por qué hacemos así el esquema de lo que es el ciclo vital? Porque como ustedes sabrán, esto nos va a servir para el tratamiento. Mal médico es aquel que cree que con una sola dosis de tratamiento se olvidaron del asunto. Y eso no es así. El paciente parasitado, dependiendo del ciclo, y eso yo lo paro recalcando a mis alumnos, tienen que aprender este ciclo de memoria y cuánto tiempo dura esto en el ser humano. Entonces imagínense, el paciente se ha infectado recién y de pronto ya está produciendo huevos, muy bien. Pero hay otros parásitos que están caminando, pues, porque el paciente no va a dejar ni en ningún momento de trabajar. Donde se ha contaminado va a ser la misma labor, o por último, el mismo acto de caminar descalzo. Entonces, van a ir parásitos infectando permanentemente. Entonces, unos van a estar en el conducto linfático, el otro van a estar en el corazón, otro van a estar en el esófago y otro va a estar produciendo huevos. Entonces, el ciclo dura más o menos un mes. Entonces, por lo tanto, para yo curar bien a mi paciente, debo darle un refuerzo. Refuerzo generalmente a la tercera o a la cuarta semana para estar bien seguro. ¿Correcto? Entonces, hagamos bien las cosas, de acuerdo al ciclo vital. Hoy tratamos de las uncinarias, la láscara es diferente, ¿no? Los otros parásitos o Trichuris es diferente, es otra forma, ¿no? Otra forma de tratamiento. Muy bien, este es el ciclo vital. Hay otra forma del ciclo vital, ahí está, ¿no? Cómo se forman en los alvéolos, cómo pasa.
Como en la clínica, lógicamente va a depender de la zona de punción. El prurito en la zona de penetración, lógicamente, generalmente en las zonas más débiles, pues a veces esos tipos de pacientes pues son trabajadores extremos, ¿no? Y pues desarrollan una protección en su piel, son gruesas, pero la zona que es más frágil, ¿cuál es? La interdigital, es más débil, más fácil de ingresar, la larva va a encontrar el carrocito, la humedad, ¡pum!, por ahí se mete. Entonces, generalmente la región interdigital en la zona. Por eso es que van a ver el pie de las uncinarias, ¿no? El uncinarásico, el paciente portador de las uncinarias, se ve que claramente pues, está hinchado en esa zona, ¿no? Los dedos gordos, ¿no? En la zona de la clínica. Al tercer, cuarto día, bueno, ya está en la enfermedad respiratoria, va a seguir todo el conducto, faringitis, aparece neumonía, catarro, fiebre, dolor de garganta, tos seca o con expectoración, ¿no? Que puede confundirse. Uno lo examina, hay algunas veces, estos parásitos tienden a hacer un poco de broncoespasmo, entonces tiene espasmo, pero ¿qué le dan? Ah, no, asma. Salbutamol, entonces hay confusión entonces de los síntomas. Toma la radiografía, normal, no hay nada, no se ve nada, no se observa nada, porque no son radiolúcidos. Entonces, ¿qué se va a ver en la radiografía? Nada. Entonces, solamente las cosas radiopacas se ven en la radiografía. Por lo tanto, no se va a ver nada. Lo que sí se siente generalmente, sobre todo en pacientes alérgicos, sectores asmáticos, sibilantes, ¿no? Que es lo más característico. A la tercera semana, el paciente ya pues está con el parásito metido por la tercera muda, ¿se acuerdan? Ahí hay una tercera. Entonces ya el paciente ya, el parásito ya comienza a succionar, ya está comiendo, ya quiere comer. Entonces ya comienza el paciente a estar anemizándose, el cansancio, la epigastralgia, los vómitos, a veces la melena, ¿no? La coloración negra en las heces, ¿no? Cuando hay mucha infestación, notable pérdida de peso, además de los síntomas respiratorios, todo un proceso clínico. No se palpa hígado ni vaso, no se palpa en los primeros tiempos. Posteriormente, cuando la infestación es muy grande, acuérdense que esto es del res, entonces por lo tanto también hay alteraciones. Entonces, por lo tanto, cuando ya es crónico, sí se logra palpar un poco de vaso y de hígado. Las infecciones muy agudas pueden ocasionar la muerte en niños menores de 1 año por hemorragia intestinal, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con los niños, ¿no? El apetito puede ser contradictorio, a veces están aumentados, hay una bulimia, le da ganas de comer, otros tienen anorexia, a veces se desarrolla la malacia, que es la tendencia a ingerir objetos no alimentarios, como por ejemplo la madera, la tela, el papel, por las sustancias que contienen estos elementos, no fierro, no cierto tipo de sustancias minerales que no lo proporcionan los alimentos y tienen tendencia, a veces comen tierra, hay gente que come tierra y les satisface la tierra porque ahí hay contenido que le está haciendo falta al organismo. El organismo es bien sabio, come lo que necesita. ¿Qué importa si come tierra? La geofagia, acto instintivo de ingesta de minerales como el fierro, fósforo y calcio, como lo estábamos conversando. Entonces, la anemia, cuyo grado varía de acuerdo con la duración y la intensidad del parasitismo, hasta llegar a la plasia de la médula ósea, dependiendo de la infestación del parásito, ¿no? Hay una anemia tipo fierro, ¿no? Que es hipocrómica, microcítica, los glóbulos rojos se ponen pequeñitos y se cambian de color, son pálidos en casos agudos. A veces es macrocítico porque también hay alteraciones a nivel de la vitamina B12, ¿no? La absorción de la vitamina B12 también está alterado ya con el tiempo. Y Roche y colaboradores hicieron un estudio pues, de los parásitos, se dedicaron en esta época a los parásitos, el necato producía una pérdida diaria de 0,03 centímetros cúbicos de sangre. O sea, saquen su cuenta. Y el aspiratomo duodenal es 0,1 centímetros por verme por día. Imagínense ustedes cuando están bien infectados. Scholl sostiene que en un individuo con hemoglobina normal, la presencia de 50 Necator ocasiona pérdida sanguínea diaria de 0,5 a 1,5 miligramos de hemoglobina. Entonces, imagínense ustedes una infestación severa, lo mata pues al pobre paciente, no logra, como se dice, comer lo que necesita. Entonces hay que darle fierro. Pero a veces le damos fierro y no nos damos cuenta que es portador de un parásito, sobre todo en zonas endémicas. O sea, hay que matar al que está produciendo la lesión, no está dando a las consecuencias, ¿no? Como dice, muerto el perro, muerto la rabia, por lo tanto hay que matar al parásito. Entonces hay que estar ojo, pestaña y ceja, sobre todo en las zonas endémicas. Más o menos una tabla de las pérdidas, número de parásitos, más o menos pérdida sanguínea, pérdida de fierro. Para nombrarle una, por ejemplo, en el año 1900, perdón, en el Necator, con 1923 Necator, perdían
19 centímetros cúbicos de sangre. Imagínense que eso significa 4,5 miligramos de fierro por día. Y si nosotros combinamos las cosas, duodenales con Necator, imagínense ustedes, esa cantidad de 1.800 centímetros al día con 33 miligramos de fierro. Esto les cuento que andan medios apareados, ¿ah? Si vive uno, vive el otro, así que no sería nada raro que estén contaminados de los dos. Ya en la anatomía patológica vemos la lesión pulmonar, hay congestión con hemorragia e interalveolares por notable perforación de los capilares sanguíneos. En la médula ósea hay una hiperplasia, trata de compensar la pérdida sanguínea, ¿no? Y por supuesto que hay una hiperplasia eritrocítica de tipo normoblástico o megaloblástico, ¿no? Tratar de compensar esa anemia. En la región intestinal hay ulceraciones, duodenitis. Acuérdense que este paciente está infestado permanentemente estos parásitos están sacando sangre, entonces por lo tanto miles de parásitos van a hacer ulceraciones, pues, ¿no? Acuérdense la cantidad de huevos que produce cada uno de ellos. La afección cardíaca, hipertrofia de todo el órgano, ¿no? Del ventrículo izquierdo, y lógicamente si en niños están infectados permanentemente, hay una anemia severa, hay retraso mental, ¿no? Entonces eso hay que considerar. En la epidemiología, la tierra como vehículo transmisor, húmedo y sombreado, son los que transmiten esta enfermedad. La ocupación en las faenas agrícolas, el café, el cacao, la banana, todo lo que sea la zona agrícola de la selva. La edad, generalmente a la segunda y tercera década, porque son en las zonas que van a estas zonas de trabajo, pero realmente ahora ya no hay hombres y mujeres, ahora todo está equiparado, todo con ¿no? Ya como se dice, ya para todos es igual en cuanto al trabajo, pues hay hombres y mujeres que trabajan en las faenas agrícolas. Y en las zonas indígenas como Puerto Maldonado se considera que el 98% de la población está infectada, sobre todo en la ciudad de Coalpuelo y el Pilar de la Amazonía peruana, que es donde más hay cantidad es difícil erradicar este tipo de parásitos. Primero, para que tomen conciencia, sobre todo los pacientes que viven en esa zona. Nunca dejan de utilizar, ya que si ustedes van y se van a dar cuenta, nunca dejan de utilizar esos tipos de zapatos, no utilizan botas, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho en esto. Lógicamente, esto genera que también el movimiento de la población, gente, ¿no? El éxodo de campesinos a la ciudad, también contaminen a la ciudad. Entonces, en Lima también encontramos pacientes que tienen uncinarias, ¿no? Y desempeñan un poco pues también el papel socioeconómico, la parte cultural, no solamente socioeconómico, la parte cultural, ¿no? Factores que a veces es difícil de controlar, sobre todo cuando no han tenido una educación, ¿no? Al 100%, ¿no? El diagnóstico, lógicamente, el huevo y la larva. Generalmente el huevo, más que la larva. El huevo es pero la larva también, pero no mucho. ¿Hay que hacer el diagnóstico diferencial de la estrongilosis estercolaris? Sí. El tratamiento con albendazol, albendazol, ya sabe, 3 días. Repetirlo al mes, no se vayan a olvidar. El saneamiento ambiental, que es muy importante. Y también se utiliza el bromato de pirantel o bromato de oxantel, que es el cuantrel. Pero aunque esto está más designado para otro tipo de parásitos, ¿no? El vinolespinana, diminuta, que son los parásitos que más ¿no? Son más resistentes, ¿no? Pero cuando hay resistencia ya tendremos que empezar a hacer el famoso de oxantel, ¿no? A dosis adecuada, como estamos viendo ahí. Muy bien. Si tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con el estronquiloides estercolaris, tenemos que hablar del estronquiloides estercolaris. Entonces, ahí estamos. Estronquiloides estercolaris. Muy bien. Es el agente productor de la estrongiloidiasis, lo que anteriormente le llamamos la diarrea de la conchinchina, y el huésped principal, el hombre. Es similar a un Strongyloides fullerborni, que es de monos, perros y también al hombre, pero ese es en la zona ya pues de Asia, por esa zona. Acá no tenemos el Strongyloides fullerborni, eso están en las zonas asiáticas, ¿no? África, por ahí. Es el nematodo intestinal, por si acaso, más pequeño, con tan solo 2 milímetros de longitud, bien pequeñito. El macho, que rara vez se encuentra, es eliminado del intestino tras la copulación. El macho generalmente no tiene tiempo de vida. Copula y se muere. No tiene mucho tiempo de vida. En cambio, las hembras sí. Y las hembras son las que ocasionan el problema. Aquí ya vamos a comenzar a describir las hembras
parásitas de vida libre, qué sé yo, pero ya solamente vamos a nombrar las características, es por eso que se juntan estas dos clases. ¿Por qué? Porque ya les expliqué las características, solamente haremos un pequeño repaso solamente de las larvas filariformes y ratitiformes o rhabditoides, ¿no? En este caso, tenemos que recalcar que existen dos tipos de hembras, la hembra parásita y la hembra de vida libre, que contaminan lógicamente al hombre. Entonces, por lo tanto, vamos a comenzar a hablar acerca de la hembra parásita. La hembra parásita mide de 0,2 a 0,04 milímetros. Es filariforme, por lo tanto, solamente para hacerle recordar, es pequeño, incoloro, semitransparente, cutírico, finamente estriada, cavidad bucal corta, esófago largo, delgado, cilíndrico. Pero la diferencia que tienen es que en esta hembra los úteros están apareados, que tienen una gran cantidad de fila de huevos segmentados transparentes con cáscara delgada. ¿Correcto? Entonces, en su interior, la hembra parásita va a llevar su cantidad de huevos. ¿Correcto? Acuérdense que el macho copula, ¿no? Con la hembra y muere, se va por las heces. Casi no lo encontramos al macho. La hembra es la que subsiste. Entonces, si estamos hablando de la hembra parásita, es la larva filariforme. ¿Ok? Muy bien. Entonces, sigamos, ya marquen bien lo que es la hembra parásita. Acuérdense que es filariforme, porque la otra va a ser diferente. Muy bien, sigamos. Filariforme transparente, como están viendo ahí, miren bien enroscadita, chiquita, bonita la hembra. Posee un útero de huevos, ponerse con huevos. Acá están los huevos, miren, llenecita de huevos está bien, mira. Llenecita de huevos. Toda esta zona, ubicada entre el tercio posterior y el tercio medio del parásito, se ubica la vulva, lógicamente, en la parte posterior, ¿no? Ya hemos hablado acá, en esta zona. Muy bien. Las hembras, entonces, parásitas filariformes, que ya hemos hablado, parasitan las mucosas de las vellosidades intestinales donde depositan sus huevitos, ¿no? Entonces, estos huevos, estas hembras filariformes depositan sus huevos, se localizan a nivel del duodeno, el parásito, la hembra parásita, la filariforme, se localiza en el duodeno o en la parte proximal del yeyuno. Hay infección más grave, que es el intestino, ¿no? Cuando hay mucha cantidad y ya no se abarca ni siquiera el duodeno y uno se van hasta el intestino, todo el intestino delgado y grueso, también en las vías biliares, se meten por ahí, como son pequeñitos, se meten por las vías biliares proximales y pancreáticas y pueden ocasionar en estos casos una colangitis producida por parásitos. Hace poco, bueno, tengo un hijo gastroenterólogo, me mostró un video de cómo había parásitos, increíble. Yo, la verdad, francamente, no. Bueno, conocí acerca de la fasciola hepática y vi que obstruía las vías biliares, aunque la fasciola hepática es más grande, pero en este caso no había visto yo nunca, en este caso, el estrongiloides. Gran cantidad de estrongiloides a la hora que colocaron el endoscopio, ¿no? Endoscopio, y bueno, estaban haciendo una pancreato en esos momentos. Ellos utilizan la pancreatografía endoscópica, que es para ver las vías biliares, ¿no? Y estaba obstruida, produjo una colangitis y era necesario hacer esa prueba, el PCR. Y cuando van a enfocar, se ve la cantidad de larvas que salían del conducto. Tuvieron que sacar con las pinzas chiquititos, ahí había un gran cantidad, pero al principio no se veía qué eran, se veían que eran unos parásitos pequeños, increíble, nunca había visto, miren, todos mis años, recién, y si no hubiera tenido un hijo gastroenterólogo, tampoco me hubiera dado cuenta. Las vías biliares se obstruyen y da también la pancreatitis, entonces hay que tener cuidado también las causas de la pancreatitis, que no es lo común, por supuesto, ¿no? La causa común de la pancreatitis es los cálculos biliares, ¿no? Pequeños. Muy bien, eso es un colorario. Muy bien. Este huevo, entonces, que ya se lo produjo las hembras, entonces mide 54,32 micras, se depositan en la mucosa del intestino y estas ahí inmediatamente, después que madura el huevito, se convierten en larvas rhabditoides. ¿Correcto? Acuérdense que las hembras parásitas eran filariformes, les vuelvo a recalcar, depositan su huevo en el duodeno y en el duodeno el huevo ya comienza a producir larvas rhabditoides, ¿no es cierto? Estas ramas rhabditoides penetran el epitelio glandular, ¿no? Y van a la luz del intestino y salen por las heces. Rara vez, por favor, y eso que quede como pregunta de examen, rara vez se encuentran huevos en las heces.
¿correcto? Generalmente se encuentran en las heces las larvas rhabditoides, ¿correcto? Porque el huevo está dentro. Acuérdense que el huevo está dentro, produce, sale, eclosiona del huevo y salen las larvas rhabditoides. Por lo tanto, penetran el epitelio glandular y salen a la luz intestino a las heces. Entonces, una gran diferencia con las uncinarias. Pero ya las características son similares en cuanto a las larvas, ¿correcto? Muy bien. Pero existe otra hembra que les había nombrado, que es la hembra de vida libre. Es menor que la hembra parásita, más pequeña, es un nematodo rhabditoide típico de vida libre. Tiene órganos reproductores también apareados, ¿no? El macho también existe, pues si no, ¿cómo se van a aparear? Menor que la hembra parásita y tiene cola curva. Entonces, la hembra de vida libre, entonces se va a encontrar afuera. Ahorita vamos a ver por qué. Pero acuérdense que la hembra de vida libre es nematodo rhabditoide, típico de vida libre, ¿ok? Acuérdense que también que la hembra parásita es filariforme y la hembra de vida libre es rhabditoide. Rhabditoide típico de vida libre, ¿ok? Entonces estamos hablando ahora de la hembra de vida libre, la hembra del macho de vida libre. Muy bien. Fijando ideas, ahí están. Ahí están, la forma Z, macho de vida libre, tienen cola curva, machos y hembras, ahí están los dos, el macho y la hembra. Tiene un esófago cilindro corto en el tercio anterior del cuerpo, se comunica con el intestino, y ahora ahí típica, pues ahí está, mire, la tipo rhabditoide, ¿no es cierto? Que habíamos, entonces, Deres tronquiloides estercolaris, acuérdense, rhabditoide, hembra de vida libre de el estronquiloides estercolaris. Muy bien. Ahí está, hembra y macho, de vida libre con cola curva y hembra con una fila de huevos cementados. Ahí está, hembra una fila de huevos cementados puestos en paquete, que también lo van a ver en el laboratorio por si acaso. La van a ver muy bien. Entonces, ya conociendo de la larva parásita, hembra parásita, macho parásito, como sea, la larva de vida libre, tanto hembra como macho, la diferencia que uno es filariforme y el otro rhabditoide, hoy vamos a ver el ciclo vital. En este caso, la característica del estronquiloides tiene 3 ciclos vitales diferentes, ¿correcto? Entonces, eso quiero que lo memoricen bien, tiene 3 ciclos diferentes. El ciclo directo, el indirecto y la autoinfección. Vamos a hablar primero del ciclo directo, ¿ok? Muy bien. El parásito adulto produce su huevito, existe un periodo de incubación aproximadamente de 2 a 3 días, ¿no? Comienza a producir huevos, ¿correcto? Comienza a producir huevos, ¿correcto? Sale la larva raditoide, la larva delgada, infectante que no se alimenta, acuérdense también después sale la larva filariforme, lógicamente todo esto, acuérdense bien que la larva adulta está en el intestino, el huevo está produciéndose en el intestino, su periodo de incubación y acuérdense que sale la larva raditoide, ¿correcto? Inmediatamente esta larva raditoide afuera, ya en el exterior, cuando ya salió en las heces, la larva raditoide se convierte rápidamente en larva filariforme, que es la larga, delgada, infectante, que no se alimenta de alimentos. ¿Se acuerdan que les dije? Ahí está. Esta larva filariforme se convierte en móvil y comienza a buscar como loco un infectado, uno que se infecte, ¿correcto? Agarra la piel, coge la piel, va a la circulación venosa o por último a los linfáticos, pasa por el ventrículo derecho, pulmones, alveolo, toso, decluto y me voy al intestino delgado. ¿Correcto? Y comienzo mi ciclo. El adulto sufre 2 mudas y a los 28 días ya está poniendo huevos. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, vuelvo a repetir el ciclo para que no se confundan. El parásito adulto, acuérdense que ya maduró en el intestino, en el duodeno, ya está queriendo producir huevos. Entonces, este huevito, que lógicamente va a agarrar la maduración como todo huevo, ¿no? En gástrula, bástula y todo lo demás, larva, va a los 2 o 3 días de haber agarrado, pues ya, haberse producido, lógicamente sale la larvita de este huevo, larva rabitoide, que mide esas cantidades, sale por las heces. En las heces, el ambiente favorable, humedad favorable, larva filariforme. Esta larva filariforme coge un huésped,
Piel, circulación venosa o linfática, ventrículo derecho, pulmones, alvéolo, son deglutido, intestino delgado. El adulto se hace sus 2 mudas y a los 28 días nuevamente está poniendo huevos. Se cerró el ciclo directo. Ese es el ciclo directo. ¿Dónde ocurre eso? En las zonas frías. Muy bien. Vamos con el ciclo indirecto. La larva raditoide que se produce ese huevo que se maduró 2 o 3 días, esa larva se deposita en el suelo. Lógicamente se va, sale, hacemos el diagnóstico, larva raditoide, pero por cuestiones de humedad, el ambiente le hace más favorable, le gustó. Estas larvas radioides rápidamente se convierten en macho y hembra de vida libre, ¿no? Y comienzan a copular. Copulan sexualmente maduros, fertilizan sus huevos. Esta larva rabditoide, lógicamente, que se ha convertido en macho y hembra de vida libre, lógicamente van a madurar, van a fertilizar sus huevos. El macho se muere y la hembra produce sus huevos y rápidamente este huevo madura en el suelo y ¿no? ¿no? Sale su larvita rabditoide y finalmente la larva filariforme produce la infección que ya hemos visto. Sigue lo que anteriormente ya hemos visto. Entonces, ahí entra a tallar el macho y la hembra de vida libre, en la que por cuestiones ambientales, de humedad y favorece todo el clima, el calorcito permanente, y no hay nada que contraponga contra ellos, entonces, ¿no? El macho se convierte en macho o hembra de vida libre y comienzan a fertilizar, forman sus huevos, sale del huevo la larva raditoide, nuevamente la larva filariforme y ocurre la infección tal igual como hemos cumplido el ciclo directo. ¿En dónde ocurre eso? En los países tropicales, pues, donde hay calor, humedad y todo. El ciclo directo ocurre en los ambientes fríos, donde la hembra no se puede convertir en hembra parásita. Muy bien. Entonces, ciclo directo, ciclo indirecto, y vamos a la otra parte, la de autoinfección. Bueno, es así, pues este parásito medio travieso. A veces esta larva rhabditoide, estamos hablando, que está dentro del intestino, ¿no? En la que se ha eclosionado del huevo que fertilizó sus padres. Entonces, inmediatamente la larva rhabditoide dentro del huésped se desarrolla rápidamente, ¿no? Hay seres calientes pues adentro, ¿no? Calientes. Entonces, se desarrolla rápidamente en la larva filariforme, se mete por el intestino, penetra la mucosa intestinal, ¿no? A veces incluso se va por la piel del ano, de la región anal, y ahí, ¡plum!, se mete nuevamente. Esto es la autoinfección y esto es lo que realmente hace la persistencia del parasitismo, el autoinfectado. Permanentemente está. No solamente elimina para afuera, sino también se autoinfecta por la piel perianal. ¿Correcto? Entonces esto explica la estrongiloideasis persistente hasta por 36 años en zonas endémicas. Esto es la de autoinfección. Muy bien. Entonces, ya hemos hablado de los 3 ciclos: directo, indirecto y autoinfección. Ahí tienen ya el esquema de todo para que ustedes no se olviden. Ahí está el ciclo directo, que es el que hemos hablado. Miren, ve, acá está. Sale al suelo, filariforme, tierra, continúa por acá. El indirecto, ¿no? Es macho y vida libre, huevo, radiotoide y sigue la secuencia. Y lo que es el ciclo de autoinfección, rápidamente en el intestino, en el ano y vuelta otra vez. Va hacia el torrente sanguíneo, ya directo acá, pues, ¿no? A la piel o el torrente sanguíneo y se da. Los 3 formas de ciclo biológico del estrongiloides estercolaris. Hay otra forma de los ciclos bonitos ahí de los parásitos, otra forma, otra forma. Epidemiología, el clima templados, áreas tropicales, donde hay humedad, ese le favorece. La falta de sanidad también, por supuesto, ¿no? Y pueden haber reservorios en animales, perros o monos, claro que sí. Si no, no existiría la prevalencia también de estos parásitos, ¿no? Porque el animalito camina, pues no tiene zapatos. Pueden ser asintomáticos, casi la mayoría. Tú vas allá, solamente ves a personas barrigonas,
están con una barriga gigante, chiquitos, chiquitos y grandes, con una barriga gigante, lleno de parásitos su abdomen. Prurito en la zona de penetración, ya ni sienten ya estos muchachos. Dolor en epigastro, náusea, vómito, diarrea, estreñimiento, anemia, pérdida de peso, respiración con sibilante, parecido a las uncinarias. Diagnóstico, la clínica realmente no es seguro. Puede ser cualquier tipo de clínica, ¿no? Solamente que lo vemos medio panzoncitos. Pero igual, si es una zona endémica, tenemos que de todas maneras hacer un ciclo de desparasitación en algún momento o hacerle el estudio, ¿no? Una de las cosas es el hemograma al 10 al 20% de eosinofilia y en las heces se va a observar ¿no? La famosa larva raditoides, en heces frescas sobre todo. También podríamos hacer el método de concentración, también, pero existe una forma que es el enterotest. Quiere en ayunas el paciente, una cápsula, y se le tiene más o menos 24 horas, no, 6 a 8 horas, 18 horas es lo ideal, pero que después se le retira y se hace el estudio microscópico. Ahí se ha descubierto bastante parásitos en estos pacientes. Acá en Lima hay bastante de parásitos, ¿no? ¿No? Y también nos sirve para cultivar sobre todo el paragonismo, la fasciola, ¿no? Que sobre todo los que se localizan a nivel del contenido biliar, pancreático, ¿no? ¿Por qué? Porque esta cuerda bucal sigue su trayecto, se va hasta el duodeno y ahí se jala a esto, una paciente en ayunas, por supuesto no se puede tener más de 8 a 10 horas en ayunas, se le saca, se le retira y si le hacen el estudio, ¿no? Para que puedan hacer los cultivos. El dosaje de anticuerpos por ELISA, ya un poquito más jalada de los pelos, porque el diagnóstico es casi, ¿no? Con coprología. El esputo, cultivo y larvas de larva filariforme, que también se hace, ¿correcto? Un parásito muy interesante. Miren, ve, ahí está una fotografía en el contenido duodenal de los parásitos, ¿no? En este caso es broncoalveolar, evidenciado larva de Ostracoides estercolari, cuando estaban haciendo una broncoscopía. Hay una de endoscopía, si más no me equivoco acá. No, este tan solo es de broncoalveolar, para strongyloides también. Miren, miren, ¿de dónde está metido el bandido? El tratamiento igual con el albendazol o el centel, bueno, que es el pantelmin, bebendazol, ¿no? Cualquiera de ellos, entonces fraccionadas en los niños. Y no olvidarse que acuérdense que tiene por lo menos un mes de evolución, por lo tanto hay que darle tratamiento completo. Muy bien, hemos hablado de los dos parásitos más importantes. Les dejo los ciclos biológicos, el tipo de diferencia de las uncinarias con los estrongiloides en cuanto a lo que es las larvas, la larva raditoides. Muchas gracias. ¿Algo que tengan que preguntar? Si no hay preguntas, hemos culminado la clase. Stephanie. Sí, doctora, no hay preguntas al parecer. Muy bien, muchas gracias. Cuídense. Un abrazo a todos, ¿ya? Sí, doctora, no se olvide pasarme las diapositivas, por Ahorita favor. mismo lo voy a hacer. Lo estaba queriendo hacer de antes, pero me olvidé. Ya listo. Cuídense. Un abrazo. Sí, doctora, hasta luego.